Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora que estén escuchando esto. Hoy vamos a echar chismecito epistemológico y hablaremos acerca de la vigencia del ideal de objetividad científica, citando a Alberto Cupani con la familia. Yo soy Tami y estoy con Jesús, con Denise, Mafer, Ari, Alison y Ria. Y ahora vamos a comenzar. Tradicionalmente, la ciencia y el conocimiento por ella producido son considerados objetivos. La objetividad se refiere a la aspiración de la ciencia a corresponder al objeto que investiga, mediante procedimientos colectivamente aceptados por los científicos y a condición de evitar la influencia de factores subjetivos. Se trata de un ideal difícil de practicar y que ha suscitado diversas objeciones. el trabajo son examinados 3 estudios críticos relativos a la búsqueda de la objetividad en las ciencias naturales, las ciencias sociales y la historia, respectivamente, con el propósito de establecer si el ideal de la objetividad científica puede continuar a ser considerado vigente. ¿Ustedes qué opinan sobre la objetividad? O sea, ¿qué concepto lo tiene? Yo entiendo la objetividad como sinónimo de imparcialidad. Es como algo que debe ser comprobado con hechos y no solamente como dejarte guiar por tus emociones y sentimientos. Principalmente es guiarse por los factos. ¿Es un facto? ¿A qué te refieres? Un facto, básicamente es un sinónimo de un hecho y se refiere a un facto al hecho de que el observador ve empíricamente en la naturaleza. Qué interesante, ¿no? Y es que cuando hablamos de objetividad nos referimos a que sea una descripción concisa de cómo un hecho es que sucede o ocurre sin emitir ningún tipo de juicio de valor o opinión al respecto. Y por ejemplo, ¿sabes qué me llama mucho atención de la objetividad? La historia. Porque, o sea, si lo piensas bien, está ese debate, o sea, incluso con los epistemólogos con la historia, ¿sabes? Porque al final de cuentas, quieras o no, sí, yo escribo la historia desde mi perspectiva. Pero entonces eso sería subjetivo, no sería como objetivo. Porque Exacto. Y entonces ya estás ahí involucrando se los vuelve- sentimientos. Ajá. Aparte, como dicen que la historia es escrita por quien quien gana, vence. entonces Depende de la hay un perspectiva de dicho. cada uno. Exacto. Hay un dicho que dice que la historia la escribe quien vence. Entonces no sabemos la historia Pero entonces, 100% de verdad. concreta. en pocas palabras podemos decir que la historia es subjetiva, no es objetiva. Exacto, pero es que entonces ahí dices, entonces ¿cómo lo compruebas como ciencia? Porque la ciencia tiene que ser objetiva. Entonces la historia es una ciencia. Pero la historia es una ciencia, pero en este caso hay muchas partes en el periodo de la historia en el que no hay escritos, no hay evidencia, entonces no podemos hacer un juicio. Entonces ahí es donde la objetividad en la historia es a base de esos escritos, de esos pergaminos, dada la cultura que sea, pero si no lo hay, ¿qué procede? O sea que podemos decir que la historia es como difícilmente objetiva. Y es que el autor también nos dice que la ciencia puede ser objetiva y comprometida al mismo tiempo. Y con el término de comprometida me refiero a que en una investigación científica vemos que necesitan recursos monetarios. Entonces a veces son censurados o hay cosas que no pueden decir o emitir, ya que si no pierden ese financiamiento. Entonces ahí es cuando nos surge la pregunta si de verdad la ciencia y las investigaciones científicas son totalmente objetivas. Pues es que, por ejemplo, ya ves que en China dicen que incluso ya se han empezado a hacer de que estudios de intercambiar cabezas y todo eso, o sea, entonces eso es muy fuerte porque dices, se dice, pero, o sea, ahí te das cuenta de que dices, probablemente lo esté beneficiando el mismo gobierno, pero no sale a la luz. Y ahora que tomamos el tema de China, cómo China tiene censurada la prensa, ¿no? Hablando de comunicación, censurada la prensa, y claro, sus noticias siempre son a favor del Partido Comunista Chino, no pueden hablar de otra cosa, no son 100% objetivas sus notas como periodistas. Porque hay una represión política, y no solamente en China. El caso más grande sería Corea del Norte, que a pesar de que se catalogan como república democrática social, prácticamente es una tiranía, porque en la historia moderna de Corea del Norte solamente ha habido 3 mandatarios,
casualmente los tres mandatorios son de una misma familia, abuelo, padre y ahora hijo en el poder. Y no dudo que próximamente cuando sea en su tiempo el hijo del actual presidente de Corea del Norte sea el próximo gobernador del país. Entonces, estamos asegurando que esos factores influyen. En la objetividad de Claro, la claro. Sí, ciencia. y es que también la filosofía de la ciencia asumió que la actividad científica correcta es una tarea que sí o sí exige juicios de valor, no puede ser totalmente objetiva. Y es que, por ejemplo, es como nos comentaban el otro día, de que, por ejemplo, igual yo ya tengo tal información de cuando las cosas se dan por serendipia, pero ahora, ¿y yo qué hago con esa información? O sea, sé cómo actuar, a final de cuentas, estoy envolviendo a mi persona en esos hechos científicos. ¿sabes? Mezclamos nuestro reconocimiento de propiedades físicas o de presencias humanas con nuestras ideas, deseos, temores y propósitos. Porque, por ejemplo, ¿cuántas investigaciones no se hacen sobre el envejecimiento? Porque la gente tiene miedo a envejecer. Entonces, quieras o no, siento que cualquier tipo de ciencia empieza desde algo subjetivo. O sea, y siento que aunque es algo obvio, no te das cuenta hasta que lo analizas chido, ¿sabes? Porque dices, yo quiero, por ejemplo, a favor de ver desde que los ancianos crezcan mejor. A ella estoy diciendo yo algo subjetivo porque estoy metiendo mis intereses para investigar algo. Y es que las valoraciones también pueden ser colectivas o compartidas. Yo comparto tu sentimiento de querer ayudar a los ancianos, por ejemplo. Por ejemplo, yo también pienso, como Ari, que las ciencias sociales más que nada abarcan más la subjetividad. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy Siempre cambia. intenso, que siempre cambia. A lo largo de la historia siempre cambia. Siempre anda cambiando de una etapa, de una era, de una edad, como varios autores mencionan. El ser humano siempre ha cambiado. Entonces, en la psicología ni uno solo se entiende a sí mismo. Querer entender el objeto de estudio, en este caso el mismo ser humano, es aún más difícil. Entonces, no siempre son objetivos, siempre abarca la subjetividad. Caso contrario, permíteme, a las ciencias naturales, como la biología, la física y la química. ¿Qué así son ciencias exactas? Por ejemplo, un ingeniero no debe sacar un cálculo matemático para que se pueda construir algo, no sé, un avión. 3 más 3 es 6. O sea, siempre. a fuerzas. Ajá, porque en el caso de las ingenierías, cualquier cálculo erróneo son un desastre fatal o vidas perdidas. ¿Y sabes a qué te estás metiendo? Incluso entras a otro debate de decir si se puede usar el método científico en las ciencias sociales. Porque como sea, dices, en la biología y física, dices, pues está chido porque no va a cambiar, no es cambiante. Pero ponle que el método científico sí se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, en una investigación social se puede. Claro. El método científico sí se puede utilizar en las ciencias sociales. Lo difícil es la subjetividad, como regresamos repitiendo. ¿Por qué? Porque el ser humano no todos piensan igual. O hay una parte que piense igual y puede otra que o está en no contra. ser la verdad. Hay un artículo, a ver si Ari me lo comparte, el artículo de la posverdad. ¿Qué dice la posverdad? Ay, claro, la posverdad es un término que viene de la desinformación. Nos dice que las personas comparten notas falsas aún sabiendo que son falsas si éstas apoyan sus ideologías. Sabiendo de que esas notas carecen de objetividad y todas las personas se basan a la subjetividad, entonces es lo que digo, que las ciencias sociales son más subjetivas que objetivas. Y entonces están diciendo que las ciencias fácticas serían como una ciencia neutral. Las ciencias están las ciencias fácticas y las ciencias formales. Entendemos que las ciencias fácticas es como Lo de 3 más 3 es 6. es lógica y matemática, y las ciencias formales son ciencias sociales, lo que estamos estudiando, periodismo. Entonces podemos decir que las ciencias fácticas son objetivas y las ciencias formales son subjetivas o neutrales, porque no pueden ser de Neutrales. todo subjetivas. Ajá. Por eso, el autor se refiere a la ciencia neutral como una ciencia que busca que los resultados sean objetivos.
las ciencias naturales, en la física, química, biología, etc., los fenómenos se estudian y se concretan, dependiendo ya sean los cálculos y variantes que sean de cada rama de estudio. Pero en las ciencias sociales, los fenómenos no son así. Los fenómenos pueden surgir por ideales, las doctrinas políticas, fenómenos económicos, porque el dólar el peso mexicano se está apreciando al dólar, porque muchos no entienden esa parte, porque la subjetividad de las ciencias sociales no permite avanzar tanto la Estudios más concretos, como decir, es esto y esto, porque sí, porque siempre está ese decir, bueno, tú lo ves así, pero igual en mi comunidad es al revés, o es un grado menor. Entonces, siento que es eso, que a final de cuentas, en las ciencias sociales también se generaliza mucho, porque es como que necesario para poder entenderlas. Agarrando el punto de mercadotecnia, la mercadotecnia pertenece a las ciencias sociales. Ajá. La parte que es el estudio de mercado. El estudio de mercado principalmente se enfoca a estudiar diferentes mercados. ¿Para qué? Para un bien, producto o servicio. Y depende de cada mercado, porque no es lo mismo. A grandes rasgos, la población mexicana de la población china. En México tienen ciertas costumbres, tradiciones y religiones que China no tiene. En México son católicos, en México se celebra el Día de Muertos, en China tienen otras festividades, el Año Nuevo Chino, otras costumbres. Son diferentes igual las necesidades, ¿no? De como cada país, cada estado, cada comunidad. Ajá, bien. Aquí les voy a leer una noción de objetividad que es entendida como neutralidad axiológica y era una historia que se vincula a 4 cuestiones: la relación de la teoría con la práctica, la separación de conocimiento con relación o posiciones morales, el desencantamiento del mundo como marca de la mentalidad moderna y la lucha de la ciencia por su autonomía frente al poder político religioso. Y era lo mismo que decíamos, o sea, de que, por ejemplo, como en China, a la gente se le calla, ¿no? O sea, de que pues, como están financiando sus investigaciones, pues dices, tengo que hacer mi investigación, o sea, pues mejor me quedo callado tal y ya no lo saco. Y dices, no está siendo completamente objetivo. Qué fuerte, ¿no? Todo esto de la objetividad. Y también relacionado con el tema de la posverdad, cuando asumimos fuertemente una convicción moral, religiosa, política o estética, llegan a aparecernos irrelevantes o impertinentes críticas, porque defendemos nuestra posición. Exacto. Es Y más, ahí, en la política, en la democracia, se ejercen elecciones para elegir a los gobernantes. Muchas veces esas elecciones uno no lo toma objetivamente, sino subjetivamente. Porque ese candidato es de tal partido, porque está guapo, físico, porque tiene este ideal. No, ese candidato no, porque viene de acá. Entonces, Es que si te das cuenta, realmente el ser humano a veces no está objetivo, es muy es subjetivo. que siento que la naturaleza del ser humano es ser subjetivo, o sea, y el hecho de querer ser objetivo ya es algo que la misma ciencia es a lo que nos orilla, ¿no? O sea, al decir si quiero, o sea, porque yo estoy segura de que los primeros conocimientos obviamente eran subjetivos, pero ya de ahí se empezó a decir como, oye, no, pero igual y Empezaron a ver la relación. Ajá. Sí, ¿sabes? O sea, siento que fue así, porque el ser humano en sí es subjetivo. ¿Por qué? Porque tenemos emociones, sentimos, sabemos. Y Somos obviamente, máquinas. ajá, exactamente. Y conforme fue pasando el tiempo, el ser humano como que dijo, ok, esto no, o sea, si lo llevamos de la mano con las emociones, no está bien. Tenemos que ser Y siento que objetivos. por eso el autor puso una frase que me gustó mucho, visión ciega, para referirse a la subjetividad. Y nosotros en la cultura tenemos este famoso dicho de no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cierto? Y retomando lo que habías dicho sobre lo que había dicho mi compañera Ari, siento que incluso ya cuando se mete como que religión, no, igual y no nada más con la religión, pero que ya son creencias que uno arraiga tanto que ya no quiere escuchar otras, se convierte ya en un dogma. Entonces ahí ya es cuando dices el dogma y la objetividad, pero la Yo subjetividad. no entiendo el concepto de dogma. Mira, a lo que yo entiendo, un dogma es una creencia que tú ya tienes, que ya nadie te puede quitar. Está bien impuesto en ti. Por ejemplo, los dogmas religiosos.
que dices, no sé, igual ya hace 10 años era un dogma religioso el ser gay, ser homosexual. Y era como de no, y no se cambia, y no esto, y no el otro. O sea, y era un dogma súper, que la gente, o sea, que ni siquiera lo cuestionas, pues. O sea, es una creencia que tú dices, ya lo tengo y no me lo cuestiono. O sea, es como, por ejemplo, yo No soy tengo morena. por qué Yo creo que a Exacto. veces no nos cuestionamos como personas, por ejemplo, lo que nos van heredando nuestros padres, tradiciones, costumbres. Exacto. Entonces como que te pongas a razonar de por qué tengo esa tradición y cambie mi manera de pensar o así. Tengo Y un eso pensamiento crítico. Y eso se vuelve es como, por ejemplo, decir, ¿por qué celebro el Día de Muertos? Ahorita que ya se vienen estas vísperas. O por ejemplo, simplemente, ¿por qué celebro el 15 de septiembre? Y dices, toda la vida lo he hecho, mi familia lo hace, mis primos. Y vemos mis que son amigos. tradiciones llenas de muchos sentimientos porque se recuerdan a Claro. los seres queridos que ya no están. Y es más, hay empresas del capitalismo Que se Disney benefician de- Disney Y quería es- comprar cae de que coco. ¿Cómo se agarran las costumbres, Sí, agarran las costumbres y tradiciones, involucrando los sentimientos de cada población del país y hacen productos para vender. Para Sí. su El beneficio. caso O sea, y de la las película empresas ni de siquiera Coco, son mexicanos, que del país. el caso de Coco, que mucha masa mexicana fue a verla, ¿no? ¿Por qué? Por la trama que trata. Claro. Otro caso igual de Disney Pixar, O sea, la es que Coco película. no era de México. o sea, sí. Es No. de- o sea, Bueno, está ambientada, pero en Ambientada. Coco es una película Wow, me acabo de estadounidense. enterar. Pero está basada en... Pues, ¿qué? Y curiosamente, la película en la versión original, que es en inglés, la mayoría son actores mexicanos y o mexicoamericanos. Para también involucrar a la Para gente de involucrar allá en Estados Unidos, la gente ¿no? mexicana en Estados Unidos. Y Pero- para que su película fuera un poquito más objetiva. Ajá. Por eso vieron. Pero no, se da- este no solamente es el caso de Coco, hay otros casos igual de Disney Pixar. Te puedo mencionar la película de Encanto. con la Colombiana, colombiana. ¿no? La película, no me acuerdo bien el nombre, si alguien me la puede decir, es de Italia. Ah, de es unos- de- unos sirenes. Ajá, era Lucas. Luca, la película Luca, que también involucra O sea, Estados Unidos se las roba. costumbres y tradiciones. Se roba Pues la a ver, película. pero Historia. años de Estados historia. Unidos. Es Disney. ¿No te acuerdas cuando decían que Disney quería hacer un monopolio? De hecho, Disney Es un monopolio. Disney ya es un monopolio. Sí, Hablando Pero, o sea, sí objetivamente. estamos hablando como de que, por ejemplo, en Estados Unidos Disney llevó a pues actores mexicanos a pues saber como su punto de vista sobre el Día de Muertos un poco. No sé, como que no siento que sea como que se quiera robar las ideas, sino que quiere adecuarlas, ¿no? O sea, tú- o sea, como tú- de tú- apropiar. generar un impacto, ¿no? Ajá, En o sea, la Pero sociedad. se beneficia de tradiciones de o sea, de países que no son de él. Porque- Pero no es un beneficio. Porque quiere Sí, vender. o sea, a lo que se refiere también es que ellos dicen que, o sea, como, es más beneficio que daño material. O sea, como al final de cuentas está. Porque la masa está mexicana lo mostrando- gozó. La La diferencia. masa mexicana lo gozó. Pero ¿qué se quedó los O ingresos? sea, incluso con Disney, con Estados Unidos. O sea, con la exacto. Pero, A costa de- pero mira, hay otro Japón, tema. así. Espérame, hay otro tema también con Coco. El título original de Coco iba a ser Día de Muertos. Exacto, es que lo que no sabes es Sí. que Disney quería Si Disney, registrar como si marca Disney Día de registraba Muertos. como marca Día de Muertos, México literalmente Todo lo iba a tener que se pagar. pegaba con la Por con su eso fue tradición de tan Estados controversial eso, o sea, porque Disney quería registrar Día de Muertos como una marca, o sea, como si dijeras, Es la sirenita, suyo. y dices, la sirenita es nombre de Disney, ¿no? O sea, Disney lo usa como propaganda y así. Quería hacer lo mismo con Día de Muertos. O sea, iba a ser, por el mundo, iba a ser conocido Día de Muertos, esa marca de Disney, no la festividad de México. Por eso es que es tan controversial todo eso. O sea, que al final de cuentas dices, ok, ya lo dejaron como Coco y beneficia, por ejemplo, no sé, en Japón conocen más sobre la cultura mexicana y dicen, sí está beneficiando, pero México no está recibiendo Nada. dinero. Ajá, porque se supone que muchos vienen aquí a Guanajuato o cosas así, estados así, a ver cómo era según la película, si es realmente como dice la película. Pero pues el beneficio no. Exacto, o sea, y al final de cuentas te das cuenta que es muy subjetivo. Pero entonces, hay alguna ciencia que sí sea como Realmente objetiva. Pues las ciencias Las naturales, ciencias. ¿no? Sí, porque esto sí es muy comprobable, como dijo La- Jesús, es muy comprobable. Ajá, Como lo que vimos en el cuadro comparativo de biología, que dijimos que ellos estudian los procesos biológicos
comportamientos de los seres vivos e incluso esperan un tiempo para ver qué es lo que sucede, no se basan ni emiten juicios de valor, ven los hechos tal y como son. Y no solamente en biología, supongo que igual matemáticas y quizás física, creo que está más involucrado porque ellos ven los hechos. De hecho, la ciencia dice son fenómenos que vemos a nuestro alrededor. Entonces, todo el tiempo lo estamos viendo. La física es muy objetiva. Aquí hay una pequeña frase de la lectura y dice: la ciencia puede ser más o menos objetiva por ser más o menos imparcial, teniendo siempre un compromiso que la vuelve no neutra o no neutral. Y es que, regresando un poquito a lo que dijo Ali, de que la física le parecía objetiva, yo no sé tanto, porque, por decir, para hacer sus cálculos matemáticos usan muchos números que no existen, los números imaginarios, y así se van en un viaje bien fuerte. ¿Tú qué opinas de eso? El ingeniero. Yo tengo algo que decir. Eso podría ser el científico Robert Oppenheimer. No sé si lo conozcan. Que él era un científico que se interesó mucho. Que se interesó mucho por la física y química cuántica. Tuvo acercamiento con Heisenberg en Alemania. Tenemos que poner en contexto que era previo a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos le pidió a Robert Oppenheimer que diseñara un arma nuclear, lo que hoy en día conocemos la bomba atómica. Para la ciencia natural, ese fue un desarrollo grande, fue objetivo, se logró, porque de la teoría no sabían qué iba a pasar a la práctica. Se logró el objetivo, la objetividad de la ciencia natural, de la ciencia exacta, física, química, se logró, ¿no? Pero lo subjetivo, las emociones que pensó Robert Oppenheimer al diseñar un arma de destrucción masiva. Cuando el 6 de agosto de 1945 en la ciudad de Hiroshima cayó la primera bomba, y 3 días después, el 9 de agosto, cayó la segunda en la ciudad. Yo creo que no tenía sentimientos. Yo creo que igual no es algo que tuviera sentimientos, ¿no? Es que siento que sienten o sea, por ejemplo, le dijeron para qué iba a ser usada, ¿no? O sea, Eso ya es cuestión de mentalidad, sí. ética. Pues es mi chamba, ni modo. Fue objetivo con su trabajo. Ajá. Profesional. Profesionalismo. Porque incluso ahí empiezas, sí, o sea, la subjetividad ahí no entró en juego para nada, o sea, sus emociones de decir, oye, pero Fue muy ¿Cuánta gente? muy profesional. Y siguen ahorita como las guerras, ¿no? De que pues son profesionales en lo que hacen entonces. Y todos los que crean. Es más, dato curioso, Albert Einstein conoció a Robert Oppenheimer, pero Einstein se negó a participar Sí. de ambos lados. O sea, con Oppenheimer con Estados Unidos y con Heisenberg con los nazis. Einstein se mantuvo neutro. Él fue subjetivo. No, o sea, no fue objetivo con la ciencia natural a lo que él se dedicaba, que fue el precursor de la ciencia cuántica. No fue objetivo, fue subjetivo, pero por sus emociones. Él cómo iba a desarrollar una arma de destrucción donde miles o millones de personas murieron en ese entonces. ¿Qué Y piensas? por ello tomó una posición neutral, porque tampoco fue como para ayudar a Japón. Y para cambiar el ambiente que se puso tenso con la Segunda Guerra Mundial, hablando igual de Japón, bueno, de la tecnología en general, el autor nos dice que antes las imágenes fijaban la naturaleza porque captaban el suceso real al momento, pero ahora con las tecnologías que han desarrollado los grandes países, ¿no? Potencias como Corea del Sur, Japón y así, ya es muy fácil manipular las imágenes. Demasiado fácil, ya ni siquiera puedes confiar en una fotografía porque puede estar photoshopeada. O igual en Japón que crean los hologramas, no sabes si es una persona real o no. Ya, ahora La inteligencia artificial, claro. qué interesante la actividad, ¿no? Y es por ello que cada vez es más difícil que la gente se done a favor de una cosa u otra y prefieren mantenerse neutral. Por eso mismo de que ya hay pocas fuentes confiables, por así decirlo.
Bueno, yo creo que con esto, como todos concluimos bien, bueno, citando al autor principal, que dice que la ciencia prolonga la necesidad de ser realista, tanto para sobrevivir como para realizar nuestros proyectos, lo que puede incluir liberarnos de errores y servidumbres. Y esto sería todo por el podcast de hoy. Nos vemos